Hola a todos. Mi nombre es Andrés y hoy les voy a contar una historia que me dejó marcado para siempre. Es la historia de mi encuentro con el Silbón, un espíritu aterrador que vaga por las llanuras de Venezuela. Todo comenzó hace un par de años, cuando decidí visitar a mi familia en un pequeño pueblo en los llanos. Siempre había escuchado historias sobre el Silbón, pero nunca le presté mucha atención. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Mi abuela, una mujer sabia y llena de historias, solía advertirme sobre él. «Si escuchas su silbido, hijo, no salgas de casa», me decía. Pero yo, como buen joven escéptico, solo sonreía y seguía con mis cosas. Una noche, después de una cena familiar, decidí salir a dar un paseo por las llanuras. La luna estaba llena y el cielo despejado. Todo parecía perfecto, pero había algo en el aire que me hizo sentir inquieto. Mientras caminaba, recordé las advertencias de mi abuela. Me reí para mis adentros y pensé que era solo una leyenda. Pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, lo escuché. Un silbido suave y melódico resonó en la noche. Era un sonido hipnotizante, pero también aterrador. Mi corazón empezó a latir más rápido. «No puede ser», pensé. «No puede ser el Silbón». Decidí ignorar el sonido y seguir caminando. Pero cada vez que avanzaba, el silbido se hacía más fuerte y más cercano. Era como si alguien me estuviera siguiendo desde las sombras. Finalmente no pude más y empecé a correr hacia casa. El silbido se convirtió en un eco en mi cabeza, resonando con cada paso que daba. Sentía que algo oscuro me acechaba en la oscuridad. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi abuela estaba sentada en la sala y me miró con preocupación. «¿Qué te pasa, Andrés?» «Escuché el silbido», le dije con voz temblorosa. Ella palideció y se levantó rápidamente. «Cierra las ventanas, apaga las luces, no quiero que lo veas». Me quedé allí parado mientras ella corría por la casa asegurándose de que todo estuviera cerrado. Su expresión era seria, como si realmente creyera que el Silbón estaba cerca. «¿Por qué tienes tanto miedo?», le pregunté. «Es solo un cuento». Ella me miró fijamente y dijo: «El Silbón no es solo un cuento, Andrés. Es un espíritu que busca venganza». Mi abuela comenzó a contarme la historia del Silbón. Me habló de cómo era el espíritu de un joven que mató a su padre en un ataque de ira y luego fue condenado a vagar eternamente por las llanuras con un saco lleno de huesos. «Su silbido anuncia muerte», dijo mi abuela con voz temblorosa. «Si lo escuchas cerca, significa que alguien va a morir». No podía creer lo que estaba escuchando. Esa noche no pude dormir. El recuerdo del silbido seguía resonando en mi mente mientras miraba por la ventana hacia las llanuras oscuras. ¿Y si realmente era el Silbón? ¿Y si alguien iba a morir? A la mañana siguiente, decidí hablar con algunos vecinos sobre lo que había pasado. La mayoría se rió de mí y me dijo que era solo una leyenda. Pero uno de ellos, don Manuel, tenía una mirada seria. «No te burles del Silbón», dijo don Manuel mientras limpiaba su sombrero bajo la sombra de un árbol. «He visto cosas extrañas después de escuchar su silbido». Me contó sobre cómo una noche había escuchado el silbido mientras pescaba cerca del río y al día siguiente su vecino murió repentinamente en un accidente. «Nunca lo olvides», dijo don Manuel con voz grave. «El Silbón puede ser burlado si tienes suficiente ingenio». Me dio algunos consejos sobre cómo protegerme si alguna vez lo volvía a escuchar. Decidí tomar sus palabras en serio y regresé a casa decidido a prepararme por si acaso el Silbón volvía a aparecer. Hice una mezcla de sal y agua bendita como protección. Esa noche volví a escuchar el silbido nuevamente mientras estaba acostado en mi cama. Era más fuerte esta vez, resonando como un eco lejano pero inconfundible. Recogí la mezcla que había preparado y salí al patio trasero. El aire estaba frío y pesado. Podía sentir una presencia extraña alrededor mío. «¡Silbón!», grité al aire. «Si estás aquí, muéstrate». El silencio era abrumador y el silbido se detuvo por un momento antes de volver con más fuerza. Con cada silbido sentía cómo mi corazón latía más rápido. Entonces recordé lo que don Manuel me había dicho sobre burlarlo. Así que decidí intentar algo atrevido. «¡Eres solo un espíritu asustado!», grité al vacío. «No puedes hacerme daño». Luego empecé a silbar imitando su melodía,
pero dándole un giro cómico. A medida que silbaba, noté cómo el sonido del silbón se debilitaba poco a poco hasta desaparecer por completo. La tensión en el aire comenzó a disiparse. Me sentí aliviado y orgulloso por haber enfrentado mis miedos. Sin embargo, sabía que esto no significaba que estuviera fuera de peligro para siempre. A la mañana siguiente, decidí visitar nuevamente a don Manuel para contarle lo sucedido durante la noche. Él sonrió al escucharme hablar sobre cómo burlé al silbón. «Has hecho bien», dijo don Manuel mientras asentía con aprobación. «Pero no te confíes demasiado. Siempre hay algo más allá de lo que podemos ver». A partir de ese día, estuve más alerta. Aunque aprendí a enfrentar mis miedos y burlarme del silbón cuando lo escuchaba cerca. También sabía cuándo era mejor mantenerme alejado. Pasaron los días sin incidentes. Incluso llegué a contarle mis experiencias a algunos amigos del pueblo. Muchos se reían mientras otros estaban intrigados. Una tarde decidí organizar una pequeña reunión. Invité a algunos amigos para compartir historias sobre leyendas locales. Todos estaban emocionados por escuchar relatos. A medida que contaba mi experiencia con el silbón, noté cómo algunos comenzaron a sentirse incómodos, especialmente cuando mencioné mi intento de burlarlo. Al final de la noche, uno de mis amigos sugirió hacer una broma. Quería salir al bosque e intentar llamar al silbón para ver si realmente aparecía. No sabía si reír o preocuparme, pero decidí dejarlo pasar. Después de todo, no quería desatar ninguna mala suerte entre nosotros. Esa misma noche recibí una llamada inesperada. Era don Manuel quien parecía preocupado. Me advirtió sobre extraños eventos ocurridos en el pueblo. «Andrés», dijo su voz temblorosa, «hay rumores sobre personas desaparecidas desde anoche. Muchos creen que tiene relación con el silbón». Sintiéndome inquieto, decidí ir al pueblo para ver qué sucedía. Al llegar encontré caras largas llenas de preocupación. La gente hablaba sobre luces extrañas vistas cerca del río. Algunos afirmaban haber escuchado ese mismo silbido aterrador durante la noche. No podía ignorar las advertencias ni los rumores, así que decidí quedarme alerta mientras trataba de averiguar qué estaba pasando realmente. Días después seguían reportándose desapariciones inexplicables. Sentía como si algo oscuro acechara entre nosotros. Una noche, decidí salir nuevamente al bosque armado con mis conocimientos adquiridos sobre cómo enfrentar al silbón. Esta vez sería diferente porque sabía exactamente qué hacer si llegaba a encontrarlo nuevamente. A medida que caminaba por los senderos oscuros del bosque, recordando las advertencias pasadas, sentí ese mismo escalofrío recorrer mi espalda otra vez. Finalmente escuché ese familiar silbido resonando entre los árboles. Esta vez no huiría ni temería porque estaba listo para enfrentar cualquier cosa.